San Marcos capítulo 10. Verso 27. Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Repito. Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por el privilegio y la oportunidad de estar en tu presencia. Podemos adorarte y bendecir tu nombre, glorificarte. Ha sido muy bueno, muy grande, muy maravilloso con nosotros siempre. Y en esta hora vamos a recibir tu palabra y sabemos que tu palabra es verdad, tu palabra es real. Sin ti nada somos, sin ti nada podemos hacer, pero contigo todas las cosas son posibles. Queremos pedirte que en esta tarde hables a nuestro corazón y al corazón también de nuestras amigas y amigos que vienen para recibir tu palabra, y que nos hables, nos enseñes y tu palabra rompa toda cadena y quebrante todo yugo, edifica nuestras vidas y te podamos servir, podamos darte la gloria y la honra que solo tú mereces. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, tomen su lugar. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Cuando uno lee este verso, normalmente lo primero que le viene al pensamiento es algo que tenga que ver con sanidades o milagros físicos, con cosas extraordinarias que nosotros podamos ver o tocar con nuestras manos. Nos imaginamos que una persona que está en su último momento recibe una sanidad milagrosa. Nos imaginamos casos como los que rodeaban a Eliseo o a Elías, y se hacen cosas como que el río Jordán se seca y deja pasar a dos profetas. Uno tiene la tendencia a imaginarse eso. Sin embargo, cuando usted estudia este capítulo, el contexto, lo que se dice, lo que está pasando antes, no tiene nada que ver con ninguna persona que se sanó, ni tiene que ver con ningún río Jordán que se secó. Hay tres acontecimientos antes que el Señor diga esto, en ese capítulo 10 del Evangelio de San Marcos. Y en los tres acontecimientos están involucrados los discípulos del Señor, estamos hablando de los 12. Y en las tres ocasiones, los 12 discípulos, en las circunstancias en las que se dan estas cosas, se asombran y encuentran que lo que se está diciendo o enseñando de parte del Señor los sacude muy tremendamente. Entonces no está hablando en este momento de una sanidad, no está hablando de un milagro físico, está hablando de otras cosas, pero está hablando de unas cosas que sacuden tanto a los discípulos que ellos no hallaban qué hacer, y entonces el Señor les dice: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todas las cosas son posibles. ¿Qué es lo que acontece? Mire, si usted lee la primera parte de ese capítulo 10, dice que el Señor estaba allí en el lugar donde llegó en la región de Judea, comenzó a enseñar. Los fariseos le preguntaron algo que era muy complicado. Le preguntaron acerca del matrimonio y del divorcio. Todavía sigue siendo complicado, ¿no? Uy, pastor, no entre por ahí.
El asunto es que ellos le preguntan, los fariseos le preguntan, bueno, Señor, ¿es lícito al marido repudiar a su mujer? O sea, es lícito divorciarse, pero como el hombre era el que tenía la opción de pedir o de ordenar el divorcio, pues entonces ya es lícito al hombre repudiar a su mujer. O sea, ¿puede el hombre presentar un caso de divorcio en ese momento? Pues allá frente a ellos, acá estamos hablando, sería frente al juez o lo que sea, y está bien. Y el Señor les dijo, mire, ¿qué les mandó Moisés? Y ellos dijeron, no, pues Moisés nos dijo que le dieron una carta de divorcio y solucionara el asunto. Ah, sí, Moisés le mandó así, sí. Ah, bueno, ahora déjeme decirle, fue por la dureza de sus corazones que Moisés le mandó, le dijo eso. Le digo, pero al principio de la creación no fue así, porque Dios hizo un hombre y una mujer. Aquí dice varón y hembra los creó. Pero si usted quiere analizar el texto, lo que el Señor le está diciendo es, al principio, o sea, cuando se crea la raza, no había manera de repudiar y divorciarse para ir a casar con otro, porque no había con quién. O sea, el Señor no proveyó esa opción. Hizo al hombre que se llamaba Adán y le hizo una compañera y los casó y no le dejó opciones de divorcio porque no había con quién ir para volverse a casar. Sencillo. Pues el Señor luego les dice, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Despachó a los fariseos con una enseñanza muy clara, pero resulta que cuando llegaron a la casa, los discípulos que no eran fariseos lo llamaron y le dijeron, bueno, hablemos otra vez del asunto, porque está como complicado esto. O sea, las enseñanzas del Señor entran en este momento dentro de la cultura hebrea o de la cultura judía y le dan un golpe fatal, porque entre los judíos era muy normal. Ellos incluso le dicen al Señor, es que Moisés nos ordenó, nos dijo que le diéramos una carta de divorcio y ya. Entonces ellos estaban acostumbrados, y por más que estos no fueran fariseos ni fueran líderes religiosos, eran judíos. Y el Señor les acaba de dar un golpe tremendo a su manera de pensar. Es básicamente eso, porque el Evangelio del Señor, la palabra de Dios, muchas veces golpea el marco del pensamiento que el ser humano mantiene acerca de muchas cosas. A nosotros no nos parece, porque muchas veces predicamos el Evangelio haciendo énfasis en la parte que nos gusta, y por eso no nos damos cuenta por dónde nos está golpeando la palabra. Pero cuando nos olvidamos de nosotros y miramos todas las partes, no escogiendo solamente la que me gusta, sino todas las partes de la Escritura, entonces uno encuentra que le golpea fuertemente. No me voy a quedar allí, o sea, no estoy en esta tarde para dar una cátedra acerca del matrimonio, el divorcio y el recasamiento. Primero, porque no soy catedrático, no soy doctor, no soy maestro, soy un pastor. Pero usted entiende que el Señor acaba de golpear a esta gente con la palabra. Y no solamente ha golpeado a los fariseos y a los líderes religiosos, ha golpeado a los mismos discípulos. ¿Por qué sabemos que ellos están golpeados? Porque cuando ya despachan a los fariseos, entran a la casa, ellos le dicen, Señor, hablemos de lo mismo otra vez. O sea, esta cosa no nos quedó totalmente como claro, como que no calza bien. Es como que viniéramos a hablar nosotros aquí y que
que alguien o el Señor, cualquiera que sea, nos dijera que teníamos que arreglar el problema de tanto comer carne. Uy, aquí en Santander no, hablemos de otro negocio, ¿cierto? No estoy diciendo nada que el Señor diga algo de la comida, estoy diciéndoles un ejemplo, cómo nos golpearía, porque es nuestra forma de ver la vida, y para ellos llevaban ya miles de años viendo la vida de esa manera. El divorcio era aprobado entre ellos por miles de años. Y lo que está oficializado por siglos y siglos y siglos y siglos se vuelve cultura. Entonces ahora los fariseos, pero también los discípulos, son golpeados por esta palabra donde el Señor les dice así: mire, cualquiera que repudie a su mujer y se case con otra, comete adulterio. Y especifica, dice contra ella. ¿Qué es adulterio? ¿O qué es algo adulterado? Es algo que no es real, que parece ser lo mismo, pero no es lo mismo. Por ejemplo, se habla del licor adulterado. ¿Qué pasa? Usted tiene la experiencia de ver que ahí afuera se vende licor. Entonces hay una empresa, en este caso muchas veces es del Estado, para nosotros aquí, y fabrica un determinado licor. Lo embotellan, lo sellan, le ponen un sellito y le ponen ahí que lo va a matar, pero sin letra chiquitica para que usted se mate bien. Y luego se lo venden. Y ese está perfecto, porque ese pasó todos los controles de calidad. Ese lo va a matar pero bien, o sea, no lo va a matar de una vez, sino lo va a matar poquito a poco. Bueno, luego viene alguien que se da cuenta que se vende mucho licor. Entonces él también quiere vender licor y quiere ganar alguito y un pedacito de la torta. Entonces se inventa él mismo su fórmula, se la imagina y hace otro licor, pero no es el que salió de la empresa oficializada. Es prácticamente lo mismo, pero no es. Se ve igual, pero no es igual. Está en una botella parecida, pero no tiene el sello de aprobación. Entonces a eso le llamamos licor adulterado. O si usted se refiere a las medicinas, igual. Puede haber medicinas adulteradas. Usted puede encontrar una tableta para determinada cosa que se hizo en un laboratorio con unas cantidades medidas específicas, aprobación de las entidades del Estado que dicen que sí, y bueno, aquí se llama INVIMA y en otras partes se llama como se quiera llamar, y ese instituto o esa institución del Estado regula, reglamenta, examina, se fija que sí, concede la licencia, etcétera, y ya tiene usted una tableta para determinada cosa, una medicina. Pero hay otras personas que también quieren un pedacito de la torta, ellos también quieren ganar porque eso vende bastante y la gente pues necesita muchas medicinas. Yo quiero hacer, entonces se inventa algo y vende una pasta o una tableta que parece la misma medicina, que tiene un empaque parecido, etcétera, pero no salió del lugar oficial con la aprobación de esa institución del Estado que dice que sí, que eso está bien. A eso se le llama medicina adulterada. Y aquí el Señor está diciendo: si alguno repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, o sea, se volvió a casar, pero no es lo mismo. Y el adulterio es contra ella, o sea, está cometiendo una falta contra esa mujer. Le está diciendo a los hombres, porque son los que preguntaron. Si hubiera preguntado a las mujeres, pues igual. Porque en los versos anteriores el Señor le dice igual. Les dice: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino uno. Y por tanto lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Y luego dice: si la mujer repudia a su marido, se casa con otro, también adultera. O sea,
para que haya un adúltero tiene que haber una adúltera. Y no está hablando de los adúlteros que adulteran sin casarse. Ahora está hablando de unos adúlteros que adulteran oficializándolo. Dejémoslo hasta ahí porque se nos va toda la enseñanza, ¿cierto? Dejémoslo hasta ahí. El asunto es que el golpe es fatal y la gente quedó así. Los discípulos quedaron así porque ellos eran judíos. Hasta nosotros que estamos ahora aquí en esta época en la que vivimos, más de uno queda así porque tenemos una sociedad que piensa igual, que el matrimonio es algo de lo que se puede prescindir o arreglarlo a conveniencia. Pero sigamos. Ya pasa ese episodio y ellos tranquilos. De repente aparece una cantidad de gente que quieren que el Señor Jesucristo le ponga las manos encima a sus niños, a sus hijos. Y vienen para que el Señor los tocara, para que el Señor hiciera pues ese acto de bendecir a sus niños. Y dice, viéndolos, los discípulos reprendían a los que los presentaban. Y entonces el Señor se indignó y les dijo, dejen a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y luego tomó a los niños en los brazos y comenzó a bendecir a esos niños, ponía las manos sobre ellos. Vuelve a golpear. ¿Qué es lo que está golpeando? El pensamiento de ellos. ¿Por qué? Todos sabemos que en la cultura judía, cuando se contaban las multitudes, no se contaban ni las mujeres ni los niños. Mire que hay una razón de ser de esta expresión. Porque en la cultura judía, cuando se hacía un censo, cuando decían, por ejemplo, estaba en una reunión, decían, habían 800 hombres, no sabemos cuántas mujeres ni niños. Eso no se preocupaban de contar, porque no valían para las cuentas de ellos. Pregunta, ¿por qué no los contaban? Pues no eran importantes. Porque si fueran importantes, pues los contaban. ¿Por qué no los contaban? Pues porque no eran importantes. ¿Qué es lo que el Señor está diciéndoles aquí? Dejen a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Para ustedes no es importante, y para ustedes son fuera, ni siquiera tienen el trabajo de enumerarlos. Pero yo les digo que si ustedes no se vuelven como uno de ellos y no los reciben el reino de Dios como lo recibe un niño, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué le está diciendo? Ustedes tienen muchas cosas que no les parecen importantes, que realmente son importantes para Dios. Les digo de otra vez, les repito, que el problema aquí es que el Señor con su palabra y el evangelio está golpeando la base del pensamiento de la gente que le rodea. Que es lo que nosotros no nos imaginamos, porque siempre tomamos los pedacitos y los predicamos aislados. Entonces tomamos este verso que dice, cuando el Señor está diciendo, para Dios todas las cosas son posibles, y comenzamos a hablar, si usted, amigo, es leproso, amén, puede venir el Señor, le puede quitar la lepra, no problema. Amigo, si usted está ciego, también puede venir el Señor, le puede dar la vista, no hay problema. Pero el Señor aquí no está hablando ni de leprosos ni de ciegos que se iban a sanar. Aquí el Señor está hablando con los discípulos y golpeándoles donde más les dolía. Los está haciendo reaccionar frente a una cultura y una costumbre que no encaja dentro de lo que Dios tiene para el ser humano. Porque es que nosotros predicamos y hacemos la obra de Dios, pero tenemos nuestra propia cultura y conservamos nuestro propio marco de pensamiento. Así seamos iglesia y seamos cristianos. Y hay cosas que para nosotros no tienen nada que ver, pero para el Señor tienen mucho que ver. ¿Está usted aquí conmigo? Entonces, el Señor está golpeando la base de la manera como piensa este pueblo.
Y note que en lo que le estoy diciendo, en los 3 casos que le voy a mencionar, no son los que están fuera, lejos del Señor, los que se asombran, son los discípulos los que salen asombrados. No estamos hablando de la gente que estaba allá afuera. Estamos hablando de la gente que eran los cercanos al Señor. Los discípulos, o lo que hoy podríamos llamar, era la iglesia la que estaba asombrada. Porque los fariseos, cuando el Señor les dijo eso, salieron corriendo. Esa gente que iba a esperar. Ellos no necesitaban discutir más eso, ellos querían seguir su vida. Pero los discípulos que amaban al Señor, que creían en el Señor, ellos son los que se acercan para preguntarle otra vez, pero ¿cómo es esto? En esta segunda ocasión, otra vez son los discípulos. La gente viene con sus niños para que el Señor los bendiga, pero para ellos los niños no son importantes. ¿Y sabe usted que si usted mira el contexto histórico, lo más probable es que a los que ellos estaban reprendiendo no eran a otros varones sino a las mujeres? Porque por lo general entre los judíos los que andaban con los niños eran las mamás. Porque ni a los niños ni a las mujeres les contaban. Entonces los niños y las mujeres se hacían a un lado. Y los hombres se hacían a otro lado. Todavía en las culturas orientales usted llega a los sitios de adoración de diferentes religiones y usted encuentra que ellos mantienen así. Usted, por ejemplo, un decir, si este es el sitio de adoración, aquí todo este sitio, entonces se va a dar el culto, aquí van a entrar todos los hombres. Y allá en las salas de clase de escuela dominical, allá estarán las mujeres. Más pequeño y un poquito más allá. Ellas también tienen derecho a adorar, pero no adorarán junto con los hombres. Ellas van a adorar en su sitio, que por lo general es más pequeño y un poco más allá. El sitio principal y bueno y todo es para los hombres, porque todavía queda eso metido en la cabeza, en la cultura de ellos. El Señor que está diciéndoles aquí, usted tiene que olvidarse de cómo ustedes ven las cosas, tienen que recordar cómo las veo yo. Y no solamente les dijo que ellos eran importantes, tomó la acción, tomó a los niños en los brazos y dijo, yo les digo cómo es, tráiganlo para acá y le pone a la mano, yo lo bendigo. ¿Por qué hace esa acción de bendecirlo? Porque ellos no creían que el niño como tal no solamente tuviera derecho a estar cerca, sino el hecho de que Dios fuera a tratar con el niño. Porque el hecho del Señor tomarlos él en los brazos, dice, los tomaba en los brazos, le ponía las manos encima de su cabecita y los bendecía. ¿Qué quiere decir? Yo trato también con los niños. Dicho en otras palabras, se lo voy a decir en términos más sencillos. El Señor les está enseñando que Él trata con aquellos que uno no cree que Él va a tratar y que no puede tratar. Y eso los sacudió terriblemente a ellos, porque como judíos y como cercanos al Señor, como que eran gente que conocía su religión, esto no era así. El Señor no se somete a los parámetros que nosotros le creamos. No. Él pasa por encima de lo que nosotros queremos imponer muchas veces, para decir, yo tengo mi manera de hacer las cosas, ustedes pueden tener la suya, pero yo tengo la mía, dice Dios. ¿Cuántos están aquí hoy? Así que hay cosas que para nosotros como para ellos no caben, pero Dios dice, yo les voy a mostrar que sí. Entonces no solamente les dice con palabras, y no solamente les dice, déjenlos venir a mí, sino que los toma en los brazos y literalmente comienza a bendecirlos diciendo, yo puedo tratar con quien yo quiera y no tengo que someterme a lo que ustedes dicen. Porque el Señor ama a todos. Que nosotros decimos, ay, bueno, gracias a Dios que nosotros no somos así. Nosotros sí creemos que Dios puede bendecir a los niños. Seamos honestos, nosotros también tenemos, porque los seres humanos somos
exclusivos. Nos gusta ser exclusivos. ¿Sabe qué es exclusivo? Que excluye. Cuando digo yo quiero ser exclusivo, quiero decir nadie más cabe aquí. Cuando una institución es exclusiva, quiere decir es únicamente los que están aquí, el resto está por fuera. Eso quiere decir exclusivo, o dígalo de la otra manera, excluyente, como usted lo quiera. Pero luego está otra palabra que es el antónimo, dice inclusivo. Quiere decir, mete ahí todo, porque es inclusivo, o sea, adentro. Ese inclusivo, ese quiere decir adentro. Entonces, si usted lo quisiera hablar con una palabra que, pastor, no se dice así, bueno, entonces dígalo incluyente, para que suene más de acuerdo a como nosotros nos parece. El Señor es incluyente y el Evangelio es incluyente. Los que nos gusta ser exclusivos es a nosotros, y los que nos gusta ser excluyentes es a nosotros. Pero el Señor es inclusivo, incluyente, y el Evangelio es inclusivo, incluyente. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, todo, inclusivo, todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el que no pasa según los seres humanos, y en este momento los discípulos son los que están siendo golpeados, el que no pasa el examen de nuestra cultura y de nuestro marco, no puede entrar. Y el Señor les dice, sí puede entrar, venga para acá, y les demuestra que sí puede entrar. Pero ahora viene otra cosa, que es la tercera situación, y vuelven a estar otra vez los discípulos, y los que salen golpeados otra vez, contrario a lo que usted y yo pensamos, fueron más los discípulos. Dice la tercer acontecimiento, dice, y cuando él salió para seguir su camino, porque ya había hecho lo de incluir a los niños y haberlos puesto allí y haberlos tomado y haberlos bendecido, ahora él sale para seguir su camino y dice, y viene uno que se le acerca corriendo, dice, se postró ante él, o sea, se arrodilló y le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo una verdad que todo lo que el Señor dice aquí golpeó no solo a ese hombre, pero más que todo a los discípulos, y nos sigue golpeando a nosotros. Dice, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno no hay sino uno, Dios. Eso le golpea a usted, lo golpeó al hombre, golpeó a los discípulos y me sigue golpeando a mí, lo sigue golpeando a usted. Porque el Señor, esto no lo está diciendo ningún discípulo, no lo está diciendo el pastor, estoy leyendo textualmente. El Señor le responde al hombre, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno no hay sino solo uno, Dios. Y a nosotros no nos gusta que nos digan eso, sobre todo cuando ya somos cristianos consagrados, cristianos que ya practicamos el Evangelio, que ya venimos a la casa del Señor, que ya oramos, que ya ayunamos, que ya estudiamos la palabra, que nos esforzamos, que lloramos en la presencia del Señor, que cantamos con alegría. No nos gusta que nos digan esto. Pero yo, ¿qué culpa tengo? Si no soy yo, es el Señor que lo dice. ¿Por qué me llaman bueno si bueno no hay sino solo uno? Dios, el único, uno solo. Y si usted quiere que lo golpee más, entonces remítase a la palabra del Señor. Y usted verá cómo al Señor le gusta golpearle la base del pensamiento, porque uno también crea su propia cultura, aún en la iglesia. Uno crea una cultura eclesial.
Sí, señores, uno crea una cultura eclesial, o sea, la gente de iglesia también crea su propia cultura y dice sus propias cosas y tiene su propio pensamiento y no nos gusta que nos lo desbaraten, pero al Señor le gusta desbaratarlo. ¿Por qué? Mire, aquí el Señor le dice a este hombre: ¿por qué me llama bueno? Si bueno no hay sino solo uno, Dios. Pero luego en otra parte dice: y si ustedes siendo malos le saben dar buenas dádivas a sus hijos. Qué golpe tan cruel, dijo alguien. Señor, ¿malo yo? El Señor dice que sí. ¿Sabe por qué? Porque aunque ya hemos sido redimidos, tenemos una nueva naturaleza, la naturaleza que Dios nos ha dado a través del Señor Jesucristo. Sin embargo, conservamos todavía la de nosotros. Y muchas veces en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar con el Señor, sale a relucir lo que de verdad somos en la parte humana. Aunque luchamos y queremos vivir solo por la parte espiritual, muchas veces sale a relucir lo que nosotros somos. La naturaleza propia nuestra, la que nos delata, la que nos hace muchas veces sentir, como decíamos esta mañana, sin ánimos, desmoralizados, cuando descubrimos lo que somos. Y no es que descubramos porque descubrir algo mío, no, es que porque descubrir es como algo que no se sabe, eso es algo que ya sabemos. Pero ¿por qué digo descubrir? Porque todo el tiempo nos hemos dicho a nosotros mismos: desde el día que el Señor me salvó me volví bueno. Eso es lo que está aquí en la cabeza de nosotros como iglesia. Desde el día que el Señor me salvó me volví bueno. Crean en mí, porque ya me volví bueno. Pero el Señor dijo: no creas en ningún hombre, ni en ningún príncipe de hombre. Eso es lo que el Señor está diciendo. Ay, pastor, que eso es doloroso. Pero ya que, si eso está en la palabra, mi hermano, al Señor le gusta golpear la base del pensamiento y de la cultura que uno crea. Las personas llegamos a crear culturas y cosas. Decimos cosas que para nosotros son así, y cuando alguien nos la contradice, somos capaces de desbaratar el mundo. Pero resulta que no soy yo el que las contradice. Resulta que es el Señor el que contradice eso. El Señor dice: a ustedes son malos. Sin embargo, siendo malos, le saben dar cosas buenas a sus hijos. O sea, lo que el Señor está diciendo es: no se deje creer que porque usted hace cosas buenas, que por eso no es malo. Porque mire lo que dice: si ustedes siendo malos le saben dar cosas buenas a sus hijos. O sea, el hecho de que usted le da cosas buenas a sus hijos no está quitando lo malo que ustedes son. O sea, el hecho de que podemos vivir y hacer cosas buenas para Dios, el hecho de que podemos, porque todos estamos interesados en hacer cosas buenas para el Señor y en rendir frutos buenos para el Señor. Levante la mano el que está interesado en hacerlo. Bueno, yo ya tengo la cabeza blanca. Y no sé si usted después de esto se sienta como que yo quiero ser parte todavía de esta congregación, o mejor yo voy buscando para dónde me voy, o si no, buscando para dónde se vaya el pastor, porque yo no me aguanto esto. Pues no sé, es cosa suya, pero yo le estoy diciendo que en este capítulo el Señor está golpeando a la gente en su pensamiento. Viene un hombre a decirle: maestro bueno, yo no sé qué le dice usted, ¿por qué me llama bueno si no hay sino uno, Dios? Y luego, si es que le quiere decir: mire, ustedes siendo malos le saben dar buenas cosas a sus hijos. En otras palabras, lo que está diciendo: aunque ustedes le den cosas buenas a sus hijos, no crea que ustedes siguen siendo malos. Lo que pasa es que son
gente con una naturaleza que tira hacia el mal, pero que está redimida por la sangre de Cristo, y que a pesar de que esa naturaleza ala hacia el mal, y a pesar de que usted y yo cometamos errores y hagamos las cosas al revés muy a menudo, sin embargo el Señor está allí para socorrernos con su gracia y decir: yo los salvo no por lo que ustedes son, sino a pesar de lo que ustedes son. Sí, así es. Esa es la verdad. Por eso algunas personas dicen: pero es que el pastor no le... No, mire, yo se lo digo de verdad. Usted tiene una naturaleza así, así no le guste. Usted también pelea con la mujer, marido, y usted es cristiano. ¿Le parece muy bueno? Usted, señora, ahora que el marido se convirtió, ya no es borracho, ya no es adúltero, ya no anda por allá en las cantinas, trae el sueldito a casa, ahora se lo quiere poner de ruana. Así de buena es usted. No me hagan hablar, dijo alguien. No, es que no se trata de que nadie me está picando la lengua para que hable. Es que estoy solo poniéndole un pequeño ejemplo para que usted se dé cuenta que somos como Dios dice que somos. Lo que pasa es que contamos con la bendición de Dios. Escúchelo, ¿por qué contamos con la bendición de Dios? Porque nos hemos rendido ante el Señor, hemos reconocido que el Señor Jesucristo es el don de Dios, que el Padre lo dio como se dice, como el redentor de mi alma, como el que me libra del pecado y de la condenación, a pesar de mi naturaleza. Sin embargo, ahí está el Señor y me ayuda, y cada vez que cometo un error, ahí está Él para ayudarme. Hijo, así no es. Venga, yo le digo cómo es. Le doy la mano, lo saco adelante. Ese es el Señor. Imagínense que somos tan buenos que a veces dejamos de orar por 15 días. Dejamos de hablarle al que nos salvó, al que nos da la comida, la bebida, que nos da el sueño, nos da la camita para dormir, nos paga el arriendo, nos compra la casa, nos da el carro. No solamente nos da el carro, nos da para la gasolina, nos da para el estudio, hasta para comer empanadas y postres y tantas cosas que a uno se le ocurre. Nos da todo y le dejamos de hablar por 15 días. Así de buenos. Excelentes, maravillosos. El Señor llega y le golpea. ¿Por qué me dice bueno? Bueno, no voy a seguir ahí porque usted de pronto dice: uy, pastor, ya por favor, ya, no más. Bueno, está bien, sigamos entonces, adelantemos. El Señor le dice: ya sabe los mandamientos. No adulterarás, no hurtarás, no matarás. Y cuando él oye todo, dice: Señor, todo eso lo he guardado desde mi juventud. O sea, estoy listo para la salvación. Estoy bien. Mejor dicho, póngame aquí el sellito, salvo. Y el Señor dice: bueno, mijo, ya que tiene todo arreglado, solamente le falta una cosa. Vaya y venda los bienes, lo que tiene, y dé unas buenas ofrenditas y tome su cruz. Y viene y me sigue y vamos a la vida eterna. Dice: cuando él lo oyó, dice, se fue. ¿Sí dice ahí que se fue? ¿Cómo se fue? Muy triste. ¿Por qué se fue muy triste? Dice: porque tenía muchas posesiones. Entonces viene el Señor otra vez. Aleluya. ¿Cuánto le agradecen al Señor por venir otra vez? Ya el hombre se había ido. Note esto, ya el hombre se había ido. Así que lo que sigue no es para el caballero que ya se fue, es para los que quedamos. El Señor les dice: cuán difícilmente. Porque mire que el Señor se lo dijo a los discípulos, no se lo dijo al hombre. El hombre ya se había ido. El verso 22 dice: pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, no se lo dijo al hombre. ¿A quién se lo dijo? A sus discípulos. ¿Qué les dijo? Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Por qué se los dice a ellos?
¿Por qué no se lo dijo al hombre? Y si usted nota, el Señor no se lo dice una sola vez. Y la reacción no es la del hombre, es la de ellos. Mira lo que dice: cuán difícilmente, dice, y el Señor mirando alrededor le dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que tienen riquezas. Dice, mire lo que dice: los discípulos se asombraron de sus palabras. O sea, quedaron otra vez en shock. Pregunta: si no tenía que ver con ellos, ¿por qué quedan en shock? Porque aunque uno siempre dice que no tiene nada, cuando se va a mudar le toca contratar hasta 2 camiones. Cuando se va a mudar de casa, 5 o 6 ayudantes. Y pasa 1 mes, 2 meses después que se mudó y todavía no ha acabado de acomodar las cosas que tiene. Eso es lo normal. Y cada día uno está consiguiendo más cosas y la gente cree que riquezas son solamente los billetes en la billetera. La Biblia no dice del hombre porque tenía mucho dinero, dice porque tenía muchas posesiones. No dice dinero, dice posesiones. Porque las riquezas no solo están representadas en el dinero que está en la cuenta bancaria. Las riquezas, palabras más, palabras menos, son aquellas cosas que yo considero que son mías y que son valiosas. Ya sea un anillo, sí, un anillo es una riqueza. Ya sea también un equipo de sonido. Usted no ha visto a la gente llorando cuando entra un ladrón por allá a cualquier hora a la casa y se llevó el equipito de sonido o un televisor que era Smart TV. Llora la señora, lloran los niños, llora el marido, llora el abuelito de la casa, llora todo el mundo. Ay, mi Smart TV me costó tanto. Se da cuenta que sí tiene riquezas. Las cosas que uno aprecia y a las que uno le da gran valor son las riquezas de uno. No necesariamente tienen que estar representadas en dinero. Están representadas de muchas maneras. Y por eso es que ellos se asombran. Cuando el Señor les habló de riquezas, ellos se asombraron porque aunque no estaba representado en dinero, ellos también tenían cosas. La Biblia dice que en Capernaum el Señor entró a la casa de Simón Pedro. Cuando el Señor llamó a Pedro, dice, estaba en una barca y la barca era de Pedro. Y cuando se bajó y siguió caminando, encontró a Juan y a Jacobo, hijos de Zebedeo, que lavaban las redes en el mar. También tenían barcas. Póngalo como usted quiera, eran empresarios de la pesca. Mateo era publicano y la gente considera que los publicanos alcanzaban a almacenar cositas. Y si usted sigue hablando por allí, usted tiene, ahora entiende por qué ellos se asombran cuando el Señor dice, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y ellos se asombraron y el Señor les respondió otra vez y les dijo de nuevo, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Entonces el Señor les hizo claridad y le dijo, no es porque tienen las riquezas, es porque su confianza está en las riquezas. Porque se siente seguro mientras tiene cosas. Esa es la naturaleza del ser humano. Uno se siente seguro cuando tiene cosas. ¿Por qué quiere comprar un carro más grande? Porque se siente bien. ¿Por qué quiere una casa más grande? Porque se siente mejor.
¿Por qué quiere una finca más grande? Porque se siente mejor. ¿Por qué quiere viajar en primera clase? Cuando uno viaja en avión, tiene la opción de viajar en clase económica. Bueno, hay aviones muy grandes que tienen clase económica, clase ejecutivo y primera clase. Clase económica es las sillas comunes y corrientes, se recuestan unos no sé cuántos graditos, se sentó, usted queda bien ajustadito ahí, todo anatómico, no se puede salir de ahí, aquí le queda un brazo, aquí le queda el otro, le amarran un cinturón y usted queda bien ahí, cuando le traiga su comida, come anatómicamente. Está bien. Va en el mismo avión. Clase ejecutiva es que se sienta en una silla de esas que levanta los pies un poquito y tiene unos centímetros a su lado, y probablemente le traigan doblemente el refresco y le traigan un pedacito de queso y le pongan una servilletita extra. Y clase de primera es que a usted le dan una silla que se va a recostar totalmente y queda como una cama. Tiene como un pequeño lockercito donde usted puede guardar sus cosas, y también tiene un audífono más grande, más bonito para poner ahí, para mirar. Y la pantallita donde va a ver lo que quiera mirar, noticias, lo que usted quiera mirar, es un poquito más grande. Y al otro le trajeron un pedacito de queso, a usted le van a traer 2 pedacitos de queso. Al otro le trajeron 2 veces un refresco, a usted le van a ofrecer refresco, y probablemente si quiere tomar licor porque usted no es creyente o es un creyente chiquitraqui, pues le van a traer licor también. Y le van a llamar por el nombre, porque anotan su nombre. Cuando lleguen donde usted le van a decir: don Samuel, ¿desea una copita de whisky? Eso es primera clase. Y le dan una cobijita que también se la dan al de la otra, y le dan una almohadita que también se la dan al otro. Pero lógico, este va mejor. ¿Por qué uno se siente tan bien en primera clase? Siempre llegó al mismo tiempo que los otros. Se arropó con una cobijita igual que los demás, pero se logró acostar. ¿Sabe cuánto cuesta de diferencia? Un pasaje de 7 millones de pesos hacia un destino lejano en el mundo, ir y regresar en clase económica, puede costar 15 o 20 millones de pesos en clase de la otra. Usted cuando está aquí dice: pues yo no, yo me voy en económica, y lo otro pues por allá para el postrecito y para las cosas por allá donde esté, ¿cierto? Pero eso piensa ahora. Cuando le aparece la primera clase, usted ya después que la aprobó no quiere bajarse de allá. ¿Sabe por qué quiere primera clase? Siempre va a llegar en el mismo tiempo, siempre se arropó, le pusieron aire acondicionado a los 2, etcétera, pero a usted le dieron 3 pedacitos de queso. Al de allá solo le dieron el pan, el queso se lo mostramos en una foto. Pero para lo que hay que ver es un viaje de 8 o 10 horas, 11 horas, cuando es bastante 15 horas. Los viajes más largos en avión que existen actualmente, rutas más largas en avión, cubren 17 horas non-stop, quiere decir sin paradas. 17 horas, ni siquiera 24 horas. ¿Sabe usted cuánto está pagando de más? 12, 13 millones de pesos de más. Pero usted se siente bien. ¿Por qué? Ahí usted demuestra que usted no es cualquiera, usted va en primera. Yo no soy del montón, yo voy en primera. Y todos lo van a mirar con cierta cosita cuando pasen por el lado, porque a veces la primera vez uno tiene que entrar por la misma puerta donde están. Hay aviones que son exclusivos, los de primera entran por una puerta y usted no los vuelve a ver. Mejor para que no le dé. ¿Se entiende? Pero hay otros que lamentablemente usted tiene que pasar por el lado de ellos. Y de alguna manera a veces los de primera no quieren mirar, porque cuando uno va pasando por allí dice: hello. Ay. Como que hay un cierto anhelo en el corazón del que va pasando por ahí. Ay, si me sentaran a mí también ahí. Pero sabe que no va a ser posible porque no pagó el excedente.
Todo esto le estoy diciendo para mostrarle cómo nosotros los seres humanos anhelamos y sí creemos en las riquezas. Y cuando las poseemos nos sentimos más seguros. Cuando yo puedo viajar en primera clase me siento más seguro. Pues es que a mí Dios me ha bendecido, yo viajo en pura primera clase. Si tengo la casita propia, me siento más seguro que si pago el arriendo. Y yo le quiero de todas maneras decir, no para que usted se baje del bus, perdóneme, pero así se dice en algunas partes para decir, para que ponga los pies sobre la tierra. Hay gente que cree, yo quiero mi casita propia para no tener que pagar arriendo. Cuando usted tenga su casita propia no pagará arriendo, solo pagará el impuesto. ¿Cuánto, pastor? Depende de dónde viva. A veces uno dice, yo quiero tener un carro bueno, grande, cómodo, para no volver a andar en bus. No pasa nada. Esa gastadera en bus y en taxi. No se preocupe. Cuando ya tenga su carro propio va a gastar solo en gasolina, llantas, cambio de aceite, reparaciones, pagos al mecánico, seguro todo riesgo, seguro de obligatorio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué lo quiero tener entonces? Hombre, pero es que me siento mejor si tengo las cosas que aprecio, me siento más seguro, ¿no? Estoy estable, dice uno. Gracias a Dios, fulano está estable. Tiene su casa, tiene su carro y tiene su empresa. Se supone que el que no tiene su casa, el que no tiene su carro y el que no tiene su empresa, se supone que es menos estable. Pero si usted va a mirar, el que no tiene su casa vive en una casa. No tiene carro, pero anda en un carro. No tiene empresa, pero trabaja en una empresa, pero no se siente igual de seguro. El Señor lo que le está diciendo aquí a los discípulos es: cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que confían en las riquezas, o sea, los que se sienten seguros porque tienen riquezas. Es lo que el Señor está diciendo, porque su fe no tiene que estar en las riquezas, sino que tiene que estar en el Señor. No solo la suya, la mía también. Por eso yo le aconsejo que usted, que el Señor le proveyó un vehículo para moverse en él, el día que tiene pico y placa, déjalo ahí sin ningún dolor y salga y tome un bucecito, ya sea de Metrolínea o de Transcolombia o cualquier empresa que usted cree que pasa por allí, un bus, tómelo, eso le cae bien. Y si no quiere, entonces tome los zapatos más suaves que tenga y camine la distancia. Sepa que usted no nació entre el carro que usted tanto adora. Es importante que usted sepa que usted no vale por el carro en el que anda. Usted no vale por la ropa que se pone. Usted no vale por la casa donde vive. Usted vale porque el Señor le ha dado el valor que tiene. Se lo voy a decir de nuevo. Usted no vale por el carro en el que anda. No vale por la casa donde vive. No vale por la ropa que se pone. Usted vale porque el Señor le ha dado el valor que usted tiene. Él lo creó con sus propias manos. Él es su Dios, Él es su Señor. Él es el que le ha dado las cosas que usted tanto pone confianza en. Ese es Dios, ese es Señor. Entonces básicamente aquí lo que el Señor está diciendo no es que es prohibido que usted tenga cosas. Lo que el Señor le está diciendo a los discípulos es: cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que confían en las riquezas, o sea, los que necesitan eso para sentirse estables. Y eso nos pasa a todos. Le pasaba a los discípulos y nos pasa a la iglesia también. Y no me diga que no. Hasta a los pastores también nos pasa. Por eso a veces los pastores, cuando ya llegamos a cierta edad, nos da miedo pensar en que nos van a trasladar. Ay, Dios mío, ¿y ahora dónde voy? Y vamos a comenzar otra vez. Ay, Dios, que ya todo estaba hecho. O sea, sí confiamos en las riquezas. Pastor, no siga, ya que ya lo dije.
Nos pasa a todos. Es que yo siempre se lo he dicho a ustedes con cariño. Mire, nosotros los pastores no somos ángeles ni arcángeles. Somos personas como usted, que Dios, no sé, en su soberanía, no sé por qué, no sé qué ve, que mira, eso sí, pregúnteselo a él. Decide, mire, yo necesito un pastor, quiero que usted sea. Pero eso no, que sea pastor no quiere decir que es mejor o peor. Que sea pastor quiere decir que Dios le ha extendido su gracia también hasta ese punto de decidir que usted esté de tiempo completo. Pero usted no es mejor por las posiciones que en un momento determinado llegue a desarrollar, o las funciones. Usted no es mejor por eso. No, yo no soy mejor que usted por eso. Yo tengo que esforzarme como usted por creerle al Señor y creer a su palabra y aceptar que Él tiene razón, sin importar si me pega duro como me está pegando hoy o si no me pega duro, pero yo tengo que aceptarlo. ¿Está seguro que me está diciendo amén de todo corazón? Yo tengo que aceptarlo, como iglesia yo tengo que aceptarlo. Lo que el Señor está haciendo aquí es golpear por la base ese marco de pensamiento, esa cultura que nosotros mantenemos acerca de ciertas cosas que a Él no le agradan. Así a nosotros no nos gusta que nos las toquen. Porque yo estoy seguro que al oír algo así como esto, más de uno decimos, no, ¿dónde está el jefe de ese señor pastor? ¿A dónde llamamos? Alto, está predicando una doctrina de error. Me está diciendo que soy malo. Me está diciendo que yo confío en la riqueza. Si no se lo estoy diciendo yo, el Señor es el que nos dice. ¿Está aquí conmigo? Pero ahora, ¿qué es lo que pasa con los discípulos? Cuando ellos oyen esto, dice, se asombraron aún más y dijeron entre ellos, entonces ¿quién podrá ser salvo? Si es así es el negocio, entonces ¿quién? Cuando ellos dicen así es porque no están hablando de la salvación del que se fue, están hablando de la salvación de ellos. ¿Cuántos me están entendiendo la idea? Cuando ellos hacen semejante pregunta, no están hablando de la salvación del muchacho que se fue, están hablando de la salvación de ellos. Cuando el Señor les pone las cosas así de claro, golpea tan fuertemente, entonces ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién? Y viene la respuesta del Señor que dice, para los hombres es imposible. Está hablando de la salvación. Y está hablando de la salvación cuando ellos se miran frente a lo que el Señor los acaba de golpear 3 veces de seguido sobre cosas que ellos no captaban. 3 veces. Y en esta última les da porque le dicen, la gente ha dicho por ahí que no hay nada que le duela más a uno que le toque en el bolsillo. Eso es lo que yo oigo decir por ahí en la calle. No sé si será verdad o no, pero el Señor les acaba de tocar eso. Y ellos asombrados, ya no aguantan más, es una cosa y otra cosa. Y ahora para completar les tocan por ahí. Entonces ellos dicen, entonces ¿quién se va a salvar? Y el Señor les dice, miren, para los hombres es imposible, pero para Dios no se preocupen, para Dios no. Porque lo que es imposible para los hombres, para Dios no. Todas las cosas son posibles para Dios. O sea, para el Señor es posible salvarlo a usted a pesar de ser así. Porque mire cómo el Señor lo desbarata a uno y lo vuelve a hacer. ¿Está aquí conmigo? Primero lo desbarata y después lo vuelve a hacer. Cuando ellos ya dijeron, entonces aquí nadie se va a salvar, entonces el Señor dice, no se preocupe, mi hijo, es imposible para usted, pero para Dios no. Porque para Dios todas las cosas son posibles. En otras palabras, usted no es salvo porque usted es bueno. Y usted no es salvo porque usted tiene el marco correcto de pensamiento. Usted no es salvo porque usted ha llegado a tener la fe real y que ya se olvidó de lo demás. No, usted es salvo porque Dios lo salva. Por eso es que dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Porque
lo que el Señor está haciendo es reconstruir a esta gente que después que el Señor le golpea su marco de pensamiento, quedan en el piso desmoralizados y dicen: "Ay, ¿quién se va a salvar?". El Señor dice: un momento, no vayamos por allá. Dice: para ustedes es imposible, pero para Dios no, no se preocupen, yo los salvo así. Los salvo con todos sus defectos. Los salvo como ustedes son. De hecho, nos ha salvado como nos encontró. Y seguimos salvos. Porque el Señor nos ha mantenido en la salvación que nos dio. ¿Cuántos siguen en la salvación del Señor? Mira entonces, y ya quiero terminar porque yo me inspiro. Esa la palabra es muy buena, muy sabrosa. Delicioso. Se va uno para la casa, primero desbaratado y después hecho de nuevo. ¿Cierto? Primero lo desbaratan y después lo vuelven a hacer. Entonces estrena, gloria al nombre del Señor. Porque primero el Señor nos toma, nos deja en el piso y después dice: venga y lo hago otra vez. Porque ese es el propósito de Dios: quitarnos todo lo nuestro que se atraviesa en nuestro caminar, nuestra vida cristiana. Quitarlo todo eso, desbaratar todo eso y luego venga que yo lo hago de nuevo. El Señor que está diciendo: no se preocupen por eso, hijos míos. Para Dios es posible. En otras palabras, no se preocupen porque ustedes son así. Todavía tengo misericordia de ustedes y todavía lo sigo haciendo a pesar de lo que ustedes son. ¿Cuántos quieren agradecerle al Señor por eso? Pienso que en esta noche, si uno quisiera seguir aquí, daba para quedarse de cátedra. Pero como no nos vamos a quedar de cátedra, podemos darle al Señor primero las gracias por ser tan amable de decirnos la verdad en la cara. Cosa que no nos gusta, pero que nos conviene. Digo, cosa que no nos gusta, pero nos conviene. Y segundo, agradecerle, porque ahora que nos damos cuenta que aunque no nos guste, somos así, Él sigue teniendo el mismo amor para sacarnos adelante, sacarnos de nuestra condición y mantenernos en la salvación que Él por gracia nos ha querido dar. Amén. Y decirle: Señor, ayúdame a mejorar. Yo sé que es un poquito complicado. Tenemos que agradecer. Después que el Señor nos dice todo eso, uno dice: ay, Señor, ¿cómo nos va a llevar al cielo así? Por su misericordia, Él hace todo lo bueno. Por eso es que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Por eso, porque uno se da cuenta que esto es real. Es el Señor, no somos nosotros. Amén.